Oramos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor y tu fidelidad, porque en tu gracia nuevamente nos permites estar juntos acá. Señor, es un privilegio, un regalo de tu gracia, Señor, que tú nos permites disfrutar, Señor, esta clase juntos. Oramos, Padre, por los que todavía están en camino, Señor, que no llegan. Y te pido también que pueda ser de bendición, Señor, este tiempo. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado viendo ya dos historias acerca de cómo se ve la salvación. Y la primera historia hacía referencia a un hombre malvado, un hombre que no tenía ninguna posibilidad de ser salvo y que Dios en su gracia decide salvarlo. La semana anterior, ahí Lea nos comentaba de otro hombre que también era visto a la luz de las personas como un hombre muy malo, porque él, al ser publicano, había traicionado a la familia, al pueblo de Israel, y eso hacía que no tuviera muchos amigos. Estos eran publicanos que normalmente cobraban muchos impuestos. Los impuestos en Israel eran muy absurdos. La cantidad de dinero que le quitaban era mucha. El pueblo romano les había pedido que ellos pidieran una cierta cantidad porque era la manera de cómo ellos controlaban a las ciudades, pero ellos decidían cuánto impuesto poner y era una cadena. Había uno que era como el cobrador de los impuestos que administraba todas las mesas. Ustedes cuando miran la historia, por ejemplo, que Jesús se acerca a Mateo, se acerca a tomar a Mateo de la mesa. La mesa de los cobradores reflejaba personas que estaban por encima de los publicanos, los más simples, ¿sí? Así que Dios decide salvar no se me fue el nombre, a Zaqueo, y fue obra de su gracia. Pero lo que te permite ver este texto, a diferencia del ladrón de la cruz, es que pasó algo con Zaqueo. La salvación es algo que no solamente pasa en tu vida, no cambia nada. El apóstol Pablo muestra algo, miren ahí en 2 Corintios, solo como para hacerlo a modo de introducción, 2 Corintios capítulo 5, el versículo 14, 15 y el 16. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, 15 y 16. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces el apóstol Pablo va a decir algo que pasó en el momento que él se convirtió. Él dice que el amor, la expresión de lo que Cristo hizo en la cruz, hizo que este hombre hiciera algo que por naturaleza es imposible, dejar de vivir para mí. Y ahora mi vida está completamente dedicada para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo dice, el apóstol Pablo en el versículo 16 dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto habla de personas religiosas que podían tener un entendimiento de quién era Cristo, pero cuando hay la salvación, el corazón cambia completamente. Hay una disposición que antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos y podemos obedecer. Entonces, esto es importante entenderlo, porque Zaqueo, cuando escucha el Evangelio, aunque nosotros no sabemos qué pasó en ese momento, ya Cristo había tenido varios encuentros con personas. Así que podríamos decir casi todo el contenido del mensaje de Cristo con Zaqueo. Pero evidentemente, después de que Zaqueo escucha eso, él se da cuenta de algo. Él cree que Cristo es el Señor, él cree que Cristo es el Salvador. Y dice, todos, de aquí en adelante voy a dar todo cuadriplicado. Y si en algo he defraudado a alguien,
lo voy a devolver. Y cuando piensas en esto, tú miras a Zaqueo volviendo o entregando o afirmando su fe en que antes era un hombre avaricioso, egoísta, idólatra, que pensaba en sí mismo y hoy está dispuesto a vivir en pobreza porque dar 4 veces lo que él había robado era quedarse sin nada. La historia no nos dice nada sobre Zaqueo, pero estoy convencido de que habrá habido una fila muy larga de israelitas afuera de su casa, esperando que él devuelva el dinero. Y Zaqueo despojándose de todo. ¿Quién está dispuesto a cambiar ese estilo de vida? Solamente una persona que ha entendido el Evangelio. Entonces, el Evangelio que es creído tiene un impacto en la vida de una persona. Y hoy vamos a ver una tercera historia, que esto en cambio es un contraste entre una persona que cree y un religioso. Una persona que cree y un religioso. Así que acompáñenme ahí al libro de Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Un día, ándale, Lito. Dice así, ¿cómo anda, Lalito? Verso 36. Rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este, que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es una historia muy particular. Esta historia se narra en el segundo año de Jesús. El segundo año de Jesús fue el año de mayor popularidad de Cristo, porque los milagros que él venía haciendo y las enseñanzas que él daba hacían que las personas tuvieran mucho deseo de ir y saber quién era Cristo. Pero tenías también a los fariseos, y los fariseos tenían mucha envidia acerca de Cristo, porque la gente se daba cuenta que la forma como enseñaba Cristo y como enseñaban los fariseos era muy diferente. Y tú dices, ¿por qué diferente? Porque ambos usaban la Biblia, ambos usaban las Escrituras. Pero cuando tú miras a Cristo confrontando a los fariseos, lo que les muestra es que estas personas religiosas eran personas que no tenían ningún interés espiritual. Ellos afirmaban su justicia, se veían buenos delante de Dios. Ellos pensaban que con todas las cosas que hacían era suficiente para poder llegar al cielo.
Entonces rechazaban la justicia de Dios y ellos se sentían seguros en todas las cosas que hacían. Y Cristo los va a exponer. Ahí cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, al finalizar el Sermón del Monte, dice que la gente se admiraba de lo que Cristo dijo por una sola razón. Porque dice, no enseñaba como los fariseos. Porque lo que Cristo decía, Él lo hacía, Él lo vivía. Los fariseos iban por todo lado poniendo cargas en las personas, 1000 reglas para que la gente pudiera supuestamente ir al cielo. Y la gente no sabía realmente ya ni cómo moverse. Las reglas eran absurdas en todos los sentidos. Porque ellos, si bien se apoyaban en la escritura, habían habido tradiciones de los ancianos que se formaron en los 400 años de silencio y ellos traían eso como palabra de Dios. Entonces ya el sistema religioso era un sistema completamente orgulloso y Cristo estaba desenmascarando a esos hombres. Así que cuando tú miras esta invitación, no pienses que había hospitalidad de parte de los fariseos. El fariseo no tenía ninguna intención de estar sentado con Jesús y aprender de él. Por el contrario, los fariseos lo que querían era buscar ocasión para que Jesús cayera. Ellos utilizaron un montón de formas, preguntas y muchas cosas porque querían tratar de hallar en Cristo algo para poder matarle, desprestigiarlo, sacarlo del ministerio. Así que dice que este fariseo, le rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa el fariseo se sentó a la mesa. Es particular que Cristo haya aceptado esta invitación, porque normalmente no lo ves comiendo con los fariseos. Si no me equivoco, creo que esta es una de las pocas veces que Cristo accede a hablar como un fariseo. ¿Recuerdas una muy común que está en Juan 3:16? Era otro fariseo que fue a la noche a la casa de Cristo, que es Nicodemo. Pero nuevamente, él no fue con ningún deseo de que su corazón fuese cambiado. El Señor obró en ese momento en su corazón, porque lo vemos más adelante, pero él fue en la noche porque no quería tener ninguna asociación con Cristo, y estos hombres están ahí. Entonces Cristo va y se sienta. Las casas de allá no son como las de ahora. Nuestras casas tienen muchas rejas, muchas ventanas, por la seguridad. Las casas de allá eran casas que, creo que estaba en un marcador, pero eran casas que se veían al público, a las personas, ¿sí? Eran casas pequeñas, algunas de 2 pisos, algunas de 1 piso, y tenían un patio, y en el patio normalmente era donde comían. Las mesas no son como ahora. En ese momento, la forma de sentarse de ellos era que cada uno se sentaba prácticamente recostado, o sea, con las piernas de lado. Era la forma en que podían ellos comer y estar más cómodos. Porque tú recuerdas que ellos usaban túnicas, así que no se sentaban como indios, sino se sentaban más bien con las piernas de costado. Así que están conversando y como era un lugar público, las personas alrededor estaban mirando a Cristo. De repente entra en la escena una mujer que va a tener gran protagonismo en esto. Y tú la ves que entra esta mujer a la casa y hace algo muy, muy raro. Dice, va a ese lugar, a ella nadie le invitó. Y no es que te podían meter, pero como estaba tan al aire libre, esta mujer corre y empieza a tirarle un perfume en los pies de Cristo. Y después empieza a llorar. Y tú dices, ¿por qué lloraba esta mujer? Bueno, más abajo en la historia te va a mostrar que esta mujer era una pecadora. Y cuando la tratan como pecadora, no era como el concepto que nosotros tenemos, todos pecamos. No, cuando la Biblia habla que esta mujer era pecadora, o los fariseos, mejor dicho, le ponen este título, posiblemente hay personas que piensan que esta mujer era una prostituta. No sabemos si era así o no, pero sí podemos decir algo. Esta mujer no tenía ninguna buena reputación en el lugar. Y tú dices, ¿por qué se acerca a Jesús con esa confianza? Bueno, se acerca a Cristo porque para la sociedad, una persona así, un publicano,
No eran personas dignas de compartir con el pueblo. Para ellos la religión no era accesible. Ellos estaban lejos, porque estaban solamente aquellos que se creían buenos y buscaban poner su estándar de que ellos agradaban a Dios y vivían de acuerdo a Dios. Y después estaban aquellos que eran los relegados de la sociedad. Ellos no tenían ningún permiso de ir, por ejemplo, al templo a ofrecer sacrificios. Ellos no podían entrar a la sinagoga. Las mujeres normalmente estaban fuera del templo orando a Dios. Tampoco tenían ningún tipo de estos privilegios. Pero no solo eso, sino que el adulterio en el pueblo de Dios era considerado como pecado y pecado capital. Había prostitutas en ese momento. Si no tenía un esposo, no la iban a apedrear. Pero esta mujer no era bien vista. Esta mujer podría pasar al lado de personas y las personas no tendrían ninguna intención de acercarse a ella. Así que esta es la mujer que se acerca a Cristo. Una mujer que, bajo los lentes de la sociedad, era lo peor de la sociedad, lo más malo. Y tú dices, ¿por qué se acerca a Jesús? Bueno, Cristo ya se había ganado un título. Y el título era que Cristo comía con los publicanos y los pecadores. Y este título que se ganó Cristo no fue porque Él compartía los pecados con estas personas, sino porque las personas que se veían en ese estado, Cristo les confrontaba con su pecado y las personas creían y cambiaban. Todas las personas con las que se encontró Cristo que estaban en este estado, en esta situación, que se veían completamente vulnerables, sin acceso a escuchar de Dios, Cristo les dijo: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Así que acá tienes a esa mujer que llega y empieza a hacer estos actos de gratitud a Dios, de cercanía. No es normal lo que hizo esta mujer. No quiero que pienses que era lo normal ir y lavar los pies de esa manera. No, no es lo normal. Pero sí las cosas que hizo son cosas que se hacían normalmente cuando tú entrabas a una casa. Lavar los pies, limpiar los pies para poder comer, y normalmente te ponían un perfume para cuando tú entrabas a la casa. Pero no era normal que desde afuera hagan todo eso. Se suponía que todo eso ya había pasado. Así que lo que está mostrando esta mujer hacia Cristo es la hospitalidad y la cercanía. Y ella entiende, por tal vez los comentarios o lo que ha escuchado antes, Cristo no la iba a rechazar. Entonces, en medio de eso, dice, cuando vio esto el fariseo que la había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Estos fariseos, puntualmente Simón, al mirar esta situación, lo que dice es: ¿cómo está permitiendo que esta mujer, que es pecadora, se acerque a él? Claro, porque imagínate lo que era para ellos. Los fariseos de ninguna manera tenían ningún tipo de relación con gente pecadora. ¿Tú recuerdas la parábola que Cristo cuenta de dos hombres que suben al templo? Y sube un publicano y sube un fariseo, y el fariseo empieza a orar diciéndole a Dios, jactándose: Señor, gracias, porque yo no soy como los publicanos, como las prostitutas, yo no robo, gracias porque estoy bien delante de ti. Y él empieza a desbordar en alabanza hacia lo que él es y lo que él hace. Y de repente sube el publicano y dice que ni siquiera tiene la valentía de levantar su rostro hacia el templo, sino que agacha su mano, agacha su cabeza, y lo único que logra salir de su boca es: sé propicio. Y Cristo les pregunta a los fariseos: ¿quién fue justificado? ¿Quién pensás que bajó y fue justificado? Manda, bebé. Y la respuesta para ese momento era el fariseo. Miren todo lo que hizo, mirá el publicano. Y Cristo les dice: no. El que fue justificado fue el fariseo.
perdón, el publicano. ¿Por qué? Porque dice, yo he venido a salvar a injustos y a pecadores y no a justos. Yo he venido por los que están enfermos y no por los que están sanos. Entonces hay una diferencia muy grande entre un religioso y una persona que cree en Cristo. El religioso se siente muy bien consigo mismo. Él mira alrededor y mira que todos los demás están mal, menos él. Él está bien, él hace las cosas bien, él ora, él hace muchas cosas. Y se siente muy seguro en eso. Bueno, el infierno va a estar lleno de personas que se sienten muy seguras en lo que hacen. Porque la realidad es que lo que hace eso en el corazón de una persona es crear una coraza que yo repelo el Evangelio, porque me siento muy bien con lo que yo soy. Y te digo, eso muchas veces nos confunde dentro de la iglesia. Pienso, bueno, yo voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, no sé, ofrendo, trato de ayudar a la gente, no soy tan malo. Cuando yo estoy pensando eso, lo que estoy intentando hacer es poniendo mi justicia y dejando de lado la justicia de Dios, la única que me puede salvar. Porque ser cristiano no es hacer un montón de cosas. Ser cristiano empieza por entender mi estado delante de Dios. Porque si yo sigo pensando que haciendo varias cosas voy a estar bien con Dios, a lo único que me va a conducir esto es a la pena eterna, a ir al infierno. Y te digo, hoy lamentablemente las iglesias están llenas de personas así, que se sienten muy seguras en quiénes son. ¿Por qué? Porque al igual que este hombre, al igual que el otro ladrón de la cruz, ¿te acuerdas? Se compara con la gente mala, o aparentemente la gente mala. Pero mira, quiero ir a un pasaje, ya que estamos aquí. Miren ahí en Mateo capítulo 5. Vino este pasaje a mi mente y creo que es muy oportuno. Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice así, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta declaración que hace Cristo es el corazón del pasaje que estamos viendo. Él les dice, para que ustedes entren en el reino de los cielos, para que ustedes sean reconocidos como mis discípulos, su justicia tiene que ser superior a lo de los fariseos. Ahora, si tú piensas, humanamente hablando, escuchándolo a Cristo, dirías, esto es imposible, porque acá la palabra justicia tiene que ver con un estilo de vida. Cristo no está condenando que lo que ellos hacen está mal. Lo que está condenando es lo que mueve su corazón a hacer. El orar, el ayunar, el ofrendar, el ir a la sinagoga, el abrir la escritura, el memorizar la escritura, todo eso es bueno. ¿Cuál era el problema? ¿De dónde salía esto? Entonces Cristo va a poner ejemplos de cómo se ve una justicia superior a la de y arranca con la ira. Dice, oíste que fue dicho, no matarás. Ellos se sentían muy seguros, yo no he matado a nadie. Y Cristo les dice, pero te digo que si alguno se enoja contra su hermano o llama fato a su hermano, también será culpable de juicio. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo con esto? Poniendo el enojo, ira, al mismo nivel que el asesinato. Para Dios, que uno se enoje con su papá, con su mamá, con el vecino, es lo mismo que matar. Así que si te pones a pensar, delante de Dios, si alguna vez te has enojado, sos un asesino. Después sigue diciendo, Jesús y el adulterio, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio.
Bueno, ellos se sentían seguros en que no había adulterio externamente, no había engaño en su esposa. Pero les dice, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con él. Entonces, ¿te sientes seguro en que externamente no engañaste a tu esposa o esposo? Cristo les dice, si sus ojos han deseado un hombre que no es su esposo, una mujer que no es su esposa, aún estando soltero, aún no estando casado, y deseo a alguien que no es mío, no me pertenece, dice, yo ya adulteré en mi corazón. Así que Dios ve del mismo nivel el adulterio y una persona que, que codicia a un hombre o a una mujer. Luego habla Cristo de el divorcio, de los juramentos, y todo iba en contra de ellos, de su corazón. El divorcio eran personas que decían, Moisés nos dijo que podemos divorciar. Y Dios les dijo, no, eso nunca fue el plan. El plan fue un hombre y una mujer, por toda la eternidad. Pero por la dureza del corazón, se aceptó esto. Ahora, esto hay que entenderlo en su contexto, pero por tiempo no voy a gastar mucho tiempo en eso. Solo quiero que tengan esto en la mente. Cristo está condenando el corazón de ellos. Ellos buscaban cualquier cosa para repudiar a sus esposas. No les sabían cocinar, les mandaban una carta de repudio. No sabían, no les gustaba físicamente porque envejecieron y les daban una carta de repudio. Eran absurdeces que habían utilizado. Y Él les muestra cómo ellos estaban rechazando la gracia de Dios a través de sus esposas. Luego habla de los juramentos. Ellos dicen, no tienes que jurar. Ellos vivían una vida de juramentos. Y Cristo les dice, el problema es que ustedes están jurando por esto y por esto no juran, por esto sí juran. Y no se dan cuenta que el punto es cómo tu boca es tan pronta en ponerte lazo hacia aquellas promesas que tú haces, cuando realmente no tienes deseo de cumplirlas. Entonces Cristo empieza a penetrar el corazón. Luego habla de el amor hacia los enemigos, y esto fue algo que sacudió mucho. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y Cristo dice, pero yo os digo, no resistas del que es malo. Antes, cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvete también a otra. Más abajo dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ellos habían cambiado el mensaje. La Biblia sí dice que tenemos que amar al prójimo, nunca dice que tenemos que odiar al enemigo. Pero para ellos lo interpretaron de esa manera. Voy a amar a los que me aman. Y Cristo dice, si amas a los que te aman, eso no es amor. Porque cuando amas a los que te hacen bien, lo único que estás expresando es que tú te amas a ti mismo. Porque amar a los que disfrutamos con ellos no es amor. El amor se ve cuando se extiende por aquellos que no lo merecen, por aquellos que no me pueden retribuir, cuando hago un sacrificio hacia ellos. Entonces Cristo empieza a sacar muchas cosas del corazón. Luego empieza a hablar de la oración, del ayuno, pero este era el punto. Así se ve un fariseo. Externamente, los mejores cristianos. Ayunaban, diezmaban, pasaban todo el día con la Biblia. Externamente. Pero internamente no había nada. Más que como Cristo les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy limpios, pero por dentro están llenos de muerte. Eso es lo que pasa con una persona religiosa. Y acá tienes a Simón haciendo esa comparación. Así que Cristo le va, ahí en la parábola, le va en la historia, él entendiendo los pensamientos de esto. Y Lucas quiere dejar esto en mente. Cristo sabía lo que Simón estaba pensando. Porque cada historia de los evangelios tiene como propósito reconocer la deidad de Cristo. Porque si yo reconozco y afirmo la deidad de Cristo, voy a venir a la salvación. Negar la deidad de Cristo es rechazar la única posibilidad que tengo de ser salvo.
Entonces le dice, te voy a contar algo. Y él le dice, dime. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Le cuento una historia muy simple. Una persona que le debía 500 y otro que le debía 50 denarios. El denario era el salario de un día, por eso se llama el denario. Entonces el uno le debía el salario de 50 días y el otro le debía el salario de 500 días. Así que era aproximadamente el salario de todo un año y medio más o menos. Y el otro apenas de un mes y medio. Entonces dice, la persona que el acreedor, el que les presta, les decide perdonar a ambos. Y tú dices, ¿cuál piensas que va a amar más? ¿Cuál piensas que va a expresar mayor gratitud? Simón le dice, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente a juzgar. Esta no era una parábola difícil de comprender. Era muy fácil, porque lo que le está diciendo Cristo era para tratar de penetrar su corazón, para que él pudiera ver el estado en el cual estaba. Pero como te dije anteriormente, la justicia propia te hace crear una capa tan grande que te hace rechazar completamente la única probabilidad de ser salvo. Entonces él empieza a unir esa parábola con lo que pasó entre él y la mujer. Y ahora hay una comparación entre los dos. Vuelve a la mujer y le dice a Simón, mira a la mujer, la mira ahí acostada, mientras estaba haciendo todo eso, ahí recostada a los pies de Cristo, llorando, secando los pies de Cristo con sus cabellos, la mira a ella, pero le empieza a hablar a Simón y le dice, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas. Y ahí empieza la primera comparación. Lo normal en esa época era que cuando entraras a la casa te lavaran los pies. Eso es lo normal. Pero nadie lo hizo. ¿Y por qué tenían que lavarse los pies? Porque ellos usaban sandalias, ojotas. Y obviamente se te metía todo el polvo a los pies. Y como las mesas estaban al ras del piso, era muy sucio comer con los pies sucios. Entonces este trabajo era el trabajo de un siervo, de un esclavo. Pero normalmente todas las personas tenían esto ya en su cultura. Si entraba alguien, vos le ibas a lavar los pies. Y este hombre no lo hizo. ¿Por qué? Eso te demuestra el corazón de este hombre. Este hombre no estaba recibiendo a Cristo con deseo de aprender. Solo quería ver quién era este hombre del cual todos hablaban. Dice, pero esta mujer no ha dejado de regar mis pies con sus lágrimas. Y los ha secado con los cabellos. Dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. El saludo era muy normal y muy típico, igual que acá en Argentina. Había un saludo con un beso. Y entra Cristo y no hay nada. Un rechazo muy grande a la persona de Cristo. Y dice, pero esta mujer, desde que vino, no ha dejado de besar mis pies. Ahora mira lo que había en el corazón de esta mujer al no sentir rechazo en Cristo. Esta mujer se tira al piso y hace algo que higiénicamente como que te daría cositas hacer, ¿no? Besarle los pies a una persona es tan sucio. Pero esta mujer entendía quién era Cristo. Esta mujer entendía que ella no lo iba a rechazar. Esta mujer se veía completamente perdida y entendía que de alguna manera este hombre del cual la gente hablaba, el cual le llaman el comedor con lo que come con los pecadores y las prostitutas, este hombre no me va a rechazar. Este hombre me permite acceder a Dios. Así que esta mujer se sentía en esa situación y lo empieza a besar. Luego dice, no ungiste mi cabeza con aceite,
mas éste ha ungido mis pies con perfume. Nuevamente era el ritual. Cuando entrabas en la casa te perfumaban. Y tampoco se hizo eso. Entonces todo lo que era normalmente cultural y normal en la hospitalidad de los judíos, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaban rechazando a Cristo completamente. Y esta mujer rega un perfume. No era lo mismo que el aroma que el Cristo está hablando, sino que es algo costoso, que decide tirarlo a los pies de Cristo. No hay ningún símbolo en ninguna de estas cosas. Simplemente es la gratitud de esta mujer de poder acercarse a Cristo. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Y cuál es el contraste que está haciendo Cristo acá? Cristo no está diciendo que hay personas que pecan menos, solo que está mostrando algo. Personas que realmente se ven perdidas y vienen a Cristo son personas que viven con gratitud y amor hacia Dios porque entienden quiénes son. Es que eso lo hemos hablado en cada sesión. Lo que hace que yo no me acerque a Cristo es que yo no vea mi estado en el cual yo estoy, que yo no me vea perdida, que yo me vea dentro de todo no soy tan malo. Tal vez soy un buen hijo, soy un buen trabajador, soy una buena persona. Y si yo pienso eso de mí, lo único que estoy haciendo es crear una distancia enorme. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que nosotros no somos buenos. Y no es solamente porque la Biblia lo dice. Si en este momento yo pudiera poner un proyector y conectarlo a tu cabecita y proyectar lo que pensaste solo el día de ayer, nos diéramos cuenta que hay un montón de pecados. Hay ingratitud, hay queja, hay mentiras, hay incredulidad, hay idolatría, hay avaricia, hay falta de contentamiento. Hay un montón de cosas. Constantemente nuestro corazón está pecando. Y aunque yo no lo vea o tal vez trato de cuidarme, cubrirme de que no es así, pasa. ¿Tú crees que cada expresión del mundo de pensar que el dinero no alcanza no es una incredulidad? ¿Por qué es incredulidad? ¿Dios no te puede proveer? Sí. ¿Lo que Dios te da es lo necesario? Sí. Él sabe que puedes hoy vivir con eso. Pero cuando hay ese comentario, es negar el Dios que ha prometido proveer abrigo y comida. Pero normalmente lo utilizamos. Y así con muchas cosas. El enojo constantemente hay ira en nuestro corazón. Cada vez que alguien afecta lo que yo considero valioso para mí, entonces estallo en ira. Y la ira se ve de muchas maneras. Una persona que tal vez la toma hacia adentro y simplemente es indiferente hacia la persona, no le habla, no le digo nada, pero quiero que se entere que estoy muy molesto. O el otro que estalla, grita y lastima. Y ninguna de las dos son correctas. Porque la otra, como una olla de presión, un momento va a explotar. Y va a terminar afectando y dañando muchísimo. Y no solo eso, sino que se está consumiendo por dentro. Y pecamos con él. Y pecamos, como decía Cristo, con los ojos, codiciando un hombre o una mujer. Y pecamos con idolatría cuando dejamos que las cosas que Dios ha creado y que las podamos disfrutar se conviertan en lo que terminamos adorando. Y dejamos a Dios. Es lo que ha hecho el ser humano desde que pecó. Por ejemplo, la intimidad física el Señor la creó.
con un propósito precioso de servicio. El ser humano la ha pervertido y ahora la toma como algo de placer. El Señor creó el que podamos comer y disfrutar la comida. El ser humano la trastornó y ahora se convirtió en gula. Y ahora yo decido lo que me gusta o no me gusta comer, marcando la gula. Porque gula no solamente es comer mucho, es rechazar la gracia de Dios para la vida de nosotros. Y decidir qué como y qué no como. Y simplemente decir eso no me gusta, es lo que estoy diciendo, es mi cuerpo decide lo que yo voy a comer. Y voy a hacerle caso a mi cuerpo. Y rechazo la gracia de Dios. Y ahí está la gula. Entonces algo tan lindo como la comida, que fue para mirarla y disfrutarla, se transformó en la gula. El descanso que Dios lo ha dado para su gracia, ahora se transformó en la pereza. Y ahora una persona está tirada y perdiendo el tiempo de muchas maneras. Y vive una vida muy necia, porque la pereza, hay un montón de versículos ahí en Proverbios acerca de la pereza. Y perdemos mucho el tiempo. ¿Te das cuenta? Todo lo hermoso que Dios creó, todo lo bello, el ser humano lo ha transformado en pecado. Porque terminaron adorando eso en vez de adorar al dador de eso. Y esa es la comparación, ese es el contraste. Mientras yo no me vea pecador, no voy a poder acercarme a Cristo. Voy a seguir siendo reacio con Cristo. Voy a seguir enojándome con Dios y pensando que yo tengo la razón, poniéndolo siempre en un tribunal para ver si lo que Él dice es cierto o no, si existe o no. Y por más que quieras hacer eso, por más que tu corazón siga haciendo eso, un día vas a estar delante del tribunal y ya no vas a tener ninguna excusa, porque la oportunidad de creer en Cristo es hoy. La oportunidad de verte pecador y clamar por salvación es hoy. La oportunidad de tirarte a los pies de Cristo, porque entiendes tu estado y sabes que Él es el único que te puede salvar, es hoy. Esa oportunidad se va a acabar, va a desaparecer. Un día vas a morir. Y si viviste pensando que te llevabas al mundo por delante, un día te vas a dar cuenta que del otro lado de la muerte, todo lo que dice la Biblia, la verdad. Y te digo, mucha gente vive como jugando a la ruleta rusa, tirando una moneda, bueno, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Será cierto? Y acá no se trata de eso, esto es verdad, es cierto. El problema es que el ser humano prefiere, es más fácil ocultarse en los pecados y rechazar a Cristo que venir a Él para que Él muestre todo lo que hay allá adentro. Entonces acá tienes la mujer y el hombre. Y acá está la comparación que hace Cristo. Dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Después de mirar al hombre, al fariseo, ahora va a hablar a la mujer directamente. Y la mira y le da lo más alentador, las palabras más alentadoras del mundo entero. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve eso en una frase tan importante? Esta va a ser una de las frases que va a hacer que los judíos luego lo lleven a Cristo a la tumba, a la muerte, perdón, a la crucifixión. ¿Sabes por qué? Por una razón. Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Porque es contra Él que pecamos. Entonces, que venga un ser humano y te diga tus pecados te son perdonados, traía mucho conflicto. Pero más adelante, en otra historia, cuando unos amigos llevaron a un inválido a Cristo, había un montón de gente y lo metieron por el techo, Él lo mira al hombre y le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dicen, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Y Cristo les dice algo muy importante. Les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Y es inevitable, si tú piensas en esto, es más fácil decirle tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque es una frase, no tiene ninguna relevancia, puede ser mentira.
Entonces Cristo le dice, para que veas que es cierto que los pecados de este hombre fueron perdonados, a ti te digo, levántate y anda. Se agarra el lecho y se va caminando. Cristo mostró que era real, pero la gente endureció su corazón. Él es el único que puede perdonar pecados. Él es el único que puede cambiar un corazón. Él es el único que puede otorgar la salvación. La Biblia es tan clara porque cuando nosotros estamos sumidos en pecado, cuando nos vemos malos, la única forma de ir al cielo es alcanzar el estándar de Dios. Y el estándar de Dios es la perfección. Y el único perfecto fue Cristo. Y por eso en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es la sangre de Cristo la única que puede limpiar el corazón de un ser humano. No hay otra cosa. Es la lavandina que nuestro corazón necesita para que pueda pasar lo que dijo Isaías. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Eso es un obrar de Dios. Entonces, esta prostituta o esta mujer de mala reputación ya no era más una mujer que iba al infierno. Ahora Dios mira en esa mujer a Cristo. La justicia de Cristo estaba imputada en la vida de esta mujer, le había sido dada a esta mujer. Y ahora esta mujer va al cielo, no por todo lo que hizo, sino porque esta mujer reconoció algo, que Él lo podía salvar. Y Cristo la salvó. Imagínate lo que era escuchar para esa mujer rechazada por todo el mundo, sin posibilidad de acercarse a Dios. Escuchar estas palabras que resuenan en su mente. Tus pecados te son perdonados. Te digo, no hay bien más hermoso en la vida de un ser humano que escuchar estas palabras de Dios mismo. Y están en la Escritura y están al alcance de cada persona. Porque Él quiere perdonar. Él quiere salvar. Para eso vino Él. El verso 49 dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Y el verso 49 cierra la historia con una pregunta que lo único que hace es descubrir el corazón de cómo quedaron estos hombres. No se admiraron porque conocían los pensamientos. No se admiraron porque Él puede perdonar pecados. No se admiraron con ninguna señal y milagro que Cristo había hecho antes. Lo único que está en su corazón es, ¿quién es este que también perdona pecados? Y termina con eso, o no contándote qué pasó con estos hombres, porque ahora apunta a la persona que está escuchando hoy. Si vos sos un religioso, ¿cómo vas a responder? Si sos una persona que se siente muy segura en su bondad, en su justicia, si ahí está tu seguridad, entonces, ¿cómo vas a responder? ¿Qué va a pasar ahora? Porque estás ahí igual que el fariseo. Ellos respondieron rechazando a Cristo, poniendo su justicia por encima de la de Dios, sintiéndose muy seguros en lo que ellos eran, comparándose con los pecadores y diciendo que ellos eran buenos. Bueno, estas personas, al igual que hemos visto en tal historia, sabemos cuál es su destino. ¿Qué vas a hacer? Luego mira a la mujer. Ya no habla con los fariseos, ya no había nada que hablar. Dice, pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Era lo más asombroso que le pasó a esta mujer. Estaba tirada en el piso, llorando, le dice, tus pecados son perdonados. Ahora la levanta, le dice, la fe que has tenido, porque se ha mostrado en venir a mí y hacer todo lo que hiciste. Ahora vete en paz.
Y la mujer que llegó con lágrimas ahora se va con gozo. La mujer que llegó destruida y sin posibilidad de acercarse a Dios, ahora se va gozosa, con esperanza. Un cambio rotundo, completamente. Eso es lo que hace la salvación. Alguien que se acerca destruido, incapaz, Dios lo salva, lo cambia y va en un estado completamente nuevo. Como hemos visto en cada historia, uno tiene que tomar una decisión. O seguir siendo un religioso, una persona que se siente segura. Te digo, estar en la iglesia no salva a nadie. Escuchar la escritura es la oportunidad para ser salvado. Pero estar en la iglesia no salva a nadie. ¿Sí? La única salvación es mediante Cristo, mediante la predicación del Evangelio, y eso es lo que va a hacer que mis ojos sean abiertos y que Dios sobre mi corazón y sea transformado. Pero estar acá, sentirme cómodo con la vida de la iglesia, hacer las cosas de la iglesia, empezar a hacer el devocional, hacer tareas y hacer muchas cosas, no nos salva. Eso es lo que hace una persona que ha creído en la gracia de Dios y que está buscando crecer en la gracia de Dios. Pero nada de eso puede darte seguridad de salvarte. Lo único que salva es reconocer quién soy yo delante de Dios y clamar para que Él me salve. Y Dios en su gracia desea salvarte. Esa fue la razón por la que vino Cristo. Como dice Lucas en el versículo que vimos la semana pasada, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Esa fue la razón de la primera venida. Esa es la razón de por qué el mundo todavía no está siendo guiado en una destrucción inminente, pero Dios sigue salvando personas. Dios sigue obrando en los corazones. Dios sigue transformando las vidas. Dios sigue cambiando familias. Dios sigue salvando jóvenes, niños. Dios lo sigue haciendo porque es poderoso. Pero es inevitable que muchos también están rechazando, pensando que lo que el mundo ofrece es mejor que lo que Dios deja. Y Dios no es la última alternativa para tu vida, es la única. Porque a veces gente piensa, bueno, ya lo probé con todo, ahora voy a probar con Cristo. No, Cristo no es una de las tantas cosas para ver si puede o no ser. Cristo es la única alternativa para la vida de una persona que ha sido creada para glorificar a Dios y que el pecado ha estorbado completamente esto. Cristo es la única alternativa para que yo sea salvo. Cristo es la única razón y sentido de mi vida. Cristo es el que hace que esta vida realmente tenga sentido. Cristo es el que hace que esta vida tenga esperanza. Cristo es el que hace posible que yo pueda amar a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Cristo es el que hace posible que yo pueda ir al trabajo con ganas. Cristo es el que hace posible que pueda ser el mejor alumno en el colegio. ¿Por qué? Porque mi vida tiene sentido cuando Cristo está en mi vida. Fuera de Cristo, lo único que voy es en un declive donde la vida es decepción tras decepción, insatisfacción tras insatisfacción, a menos que Cristo venga y cambie completamente ese corazón. Están en el lugar correcto, escuchando la verdad correcta. Espero que tomen una decisión correcta, si todavía no la has tomado. Y si ya la has tomado, disfruta. Porque ser salvo, haber sido salvado por la gracia de Dios, es un regalo. Es hermoso estar aquí y saber que vas a ir al cielo y que no se trata de ti la vida y se trata de Dios. Le da sentido a la vida, como dijo Cristo en la paradoja. El que busca su vida, la va a perder. Pero el que la pierde por causa de mí, la halla. La verdadera vida no se encuentra en buscar yo el valor de la vida, sino en perder todo para ganar lo único que es valioso. Y ahí toda la vida tiene verdadero sentido. Todo. Así que el Señor sigue obrando en sus corazones. Vamos a orar y
Nuevamente, si no has tomado alguna decisión, nuevamente el Señor hoy nuevamente quiere confrontar tu corazón y necesitas tomar una decisión. Si seguirlo rechazando o creer en Cristo. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por este tiempo. Señor, cuando miramos estas historias, a mí me traen, Padre, tanto gozo, Señor, porque es una bendita historia, la cual, Señor, no es antigua, no pasa de moda. Es una historia que repetirla, Padre, anima tanto nuestro corazón, porque un día, Padre, nos sentíamos tan seguros en nuestra justicia, en nuestra bondad. Estábamos como Simón, Señor, pensando que no éramos tan malos. Y tú un día, Señor, abriste nuestros ojos y vinimos como esta mujer, Señor, destruidos, sin esperanza, con desechos dentro del corazón. Y tú en tu gracia, Señor, moviste nuestro corazón hacia ti. Abriste nuestros ojos, Señor. Nos diste de tu salvación mediante Cristo. Padre, gracias porque un día salvaste a aquellos que han creído. Gracias, Padre, porque un día obraste en nuestros corazones para salvación. Yo no sé si hay alguien acá, Padre, que todavía no te conoce. Pero si no, Padre, te ruego que hagas una obra en su corazón. Que quiebres el corazón duro que muchas veces tenemos que nos lleva a rechazarte. Que rompas toda excusa y toda mentira en el corazón. Que quites, Señor, todo tipo de distracción en mi mente y en mi corazón. Padre, permítenos ver por un momento la realidad para entender, Señor, el valor que es creer en ti. Señor, obra en los corazones. Golpea con tu palabra, Señor. Penetra con esa espada, Señor, que rompe el alma en dos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu bendita palabra. Y oro, Señor, para que ésta pueda seguir haciendo una obra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.